Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Yo soy Edgardo, tutor del taller Los Dos Relojes, y en esta ocasión les voy a hacer una cápsula en formato video sobre algún tema que yo considero es muy relevante para el curso de mecánica en este semestre de verano. Entonces, vamos inmediatamente a ver lo que les quiero comentar. Entonces, les voy a compartir pantalla. Eso no es lo que quería hacer. Entonces, ahora sí, le estoy compartiendo pantalla. Entonces, vamos a ver eh, algunos temas que son muy importantes, en mi opinión, a tener en cuenta cuando estamos trabajando bajo la unidad de trabajo y energía. Entonces, para eso, vamos a partir desde la ecuación de Newton, ¿ya? Entonces, la ecuación de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o como lo escribió Newton en su momento, la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una integral, ¿no es cierto? Que es la integral de línea. Vamos a hacer una integral de línea a ambos lados. Entonces, a la izquierda nos va a quedar algo así como la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no es cierto? Pero con este producto eh, punto, ¿no es cierto? Y a la derecha también. Muy bien. Entonces, tenemos esta ecuación. No voy a entrar mucho en los detalles de cómo calcular las integrales que aquí se pueden calcular. Por ejemplo, esta de acá, hay un truco que probablemente lo hayan visto en clases, pero esto es simplemente la integral de la derecha, uno lo escribe como la diferencia de energía cinética, ¿ya? Como les digo, los detalles están, probablemente lo hayan visto en clase y también están en los apuntes, en los libros también. Lo que quiero que nos centremos hoy día es en esta parte de acá, ¿ya? Porque esta integral nos aporta mucha información de qué es lo que estamos haciendo y cómo proceder en muchos problemas. Entonces, veamos que esta es la sumatoria de fuerzas, es decir, todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema, ¿no es cierto?, que estoy considerando. Entonces, estas fuerzas pueden ser normales, tensiones, eh, alguna fuerza gravitacional, que sea a distancia, una fuerza magnética, lo que sea. Cualquier tipo de interacción está representada por esta fuerza, ¿no es cierto? Ustedes conocen muchas, fuerza de resorte, por ejemplo. Y entonces, esto lo que nos dice básicamente es que vamos a considerar el trabajo de todas las fuerzas, porque esta integral, ¿no es cierto? Punto de R es el trabajo cuando está aplicado sobre una fuerza. Entonces estamos calculando, esto es el trabajo de todas las fuerzas. Es decir, lo podríamos calcular algo así como la sumatoria de todos los trabajos. Eso ahí sería exactamente eso. Pero vamos a hacer un análisis un poco más detallado para ver el punto que les quiero comentar. Y entonces ustedes saben que las fuerzas yo las puedo clasificar, ¿no es cierto? Hay fuerzas que son conservativas, hay fuerzas que son no conservativas y hay fuerzas que no son ni una ni la otra porque son fuerzas que no hacen trabajo. ¿No es cierto? Ustedes saben que en muchos casos la normal no hace trabajo. Por ejemplo, cuando yo tengo un suelo, ¿no es cierto?, que no me quedó muy recto, y este bloque se mueve en esa dirección, entonces hay una normal que no hace trabajo, porque no hay desplazamiento en esa dirección. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el caso de un ascensor que va subiendo y hay una persona aquí, entonces esto va subiendo, ¿no es cierto? Y aquí hay una normal. Entonces, si yo considero a mi persona como un sistema, esa normal sí hace trabajo porque sí hay producto entre la fuerza y el desplazamiento que va hacia arriba. Entonces tienen que tener cuidado porque hay casos en donde las normales no hacen trabajo y casos en los que sí hace trabajo. Por ejemplo, pasa lo mismo con las tensiones. Las tensiones en general no hacen trabajo, pero hay casos en los que sí hacen trabajo. Por ejemplo, volvemos al caso del bloque. Si hay alguien tirando con una cuerda con una tensión T, entonces en este caso sí hay trabajo porque la velocidad va en esa dirección. Entonces sí hay un eh, T producto punto del desplazamiento. Ya. Entonces, dicho eso, hay fuerzas que no hacen trabajo, fuerzas que son conservativas y fuerzas que son no conservativas. Entonces, uno puede separarlas en la sumatoria, es decir, la sumatoria de fuerzas, lo que vamos a decir es que la sumatoria de todas las fuerzas son la suma de todas las fuerzas que no hacen trabajo, más la sumatoria de las fuerzas que son conservativas, más la sumatoria de fuerzas que son
no conservativas. Ya no sé si me alcanza a entrar aquí lo que quiero escribir, pero bueno, ustedes lo entienden, no conservativas. ¿Ok? Entonces, si yo hago esa integral, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Por la linealidad de la integral, yo puedo separar esto, ¿no es cierto?, en tres integrales. Entonces aquí tengo las fuerzas que no hacen trabajo. Aquí tengo la sumatoria, o sea, la integral de la sumatoria de las fuerzas conservativas. Por supuesto, todos son vectores. Hay que tener siempre presente eso. Y aquí tengo la sumatoria de las fuerzas no conservativas. ¿Ya? Y esto, entonces esto lo voy a borrar por mientras. Y esto por el teorema del trabajo y la energía es igual a eh, la diferencia de energía cinética, es decir, delta K. Ya, pues, entonces, las fuerzas que no hacen trabajo significa que la integral de trabajo vale cero, por lo tanto, esto de aquí vale cero. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Si en un problema, digamos, aplicado de los que ustedes resuelven en auxiliares y en los controles, es que yo estoy matando todas las fuerzas que no hacen trabajo, como pueden ser en algunos casos la tensión o la normal. Es decir, con el esquema del trabajo y la energía pasa algo ya muy importante y es que pierdo toda información con respecto a las fuerzas que no hacen trabajo como la normal, en muchos casos, o la tensión, ¿ya? Y otras fuerzas que también pueden no hacer trabajo. Y pasa también que yo puedo separar este trabajo, ¿no es cierto?, en trabajos conservativos más trabajos no conservativos, ¿ya? Entonces, este es el teorema del trabajo y la energía que me dice que básicamente la diferencia de energía cinética es igual a la suma de todos los trabajos, de todas las fuerzas, ¿no es cierto? Hay trabajos que dan cero, ¿no es cierto? Eso lo eliminamos de una vez. Y después tenemos que sumar los trabajos conservativos y los no conservativos, sin distinción alguna. Ahora uno sabe que las fuerzas conservativas que producen trabajos conservativos definen un potencial que uno lo escribe como menos delta U, ¿ya? Y entonces de aquí, esta ecuación que voy a escribir aquí al final, se obtiene la ecuación de conservación de la energía, que es la más famosa, digamos, que probablemente la hayan visto en cursos anteriores, que tiene que ver con lo siguiente. Entonces, esa ecuación la voy a copiar acá simplemente para que aquí veamos cómo uno la reescribe y cómo esto les va a sonar al tiro a cursos anteriores. Entonces, si yo paso este para la derecha, me queda que la sumatoria de trabajos no conservativos es igual al delta de U más K. Y entonces la sumatoria de trabajos no conservativos es igual al delta, esto es lo que uno llama la energía mecánica, ¿no es cierto? La energía potencial más la energía cinética. Entonces esto es delta E, la energía mecánica. Y entonces esta es la fórmula que uno conoce de cursos anteriores que me dice que si no hay trabajos no conservativos, entonces la energía se conserva, ¿no es cierto? Porque me dice que el delta E es cero, es decir, la diferencia de energía entre dos puntos es cero, por lo tanto la energía se conserva. ¿Ya? Entonces aquí uno saca esa conclusión, ¿no es cierto? Si es que la sumatoria de los trabajos conservativos es cero, entonces la energía en dos puntos es la misma, es decir, la energía es conservada. ¿Ya? Entonces, esta es la forma usual en la que se trabaja el teorema del trabajo y la energía. Es una reformulación, pero como se fija, más cómoda. Pero no hay más información que acá. O sea, y si se fijan, todo esto viene de la ecuación de Newton. O sea, no hay más información que eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy, muy importante, y es que lo voy a recalcar nuevamente, y lo voy a escribir en rojo para que se note más, que esta formulación elimina cualquier fuerza que no haga trabajo, como son las normales. Entonces, en un problema de energía, puede ser que me pidan algo así como cuando se despega una partícula de un suelo. Por ejemplo, está en un suelo, no sé, en una partícula, ¿en qué momento esto se despega? Entonces, ustedes saben que la condición de despegue es que la normal sea cero. Esa es la condición de despegue. Y la condición de despegue está asociada a la normal. Por lo tanto, como la normal es una fuerza que no hace trabajo, yo no puedo calcular una condición de despegue cuando la normal no hace trabajo, ¿no es cierto? A partir de la energía. Entonces, cuando eso ocurra, voy a tener que
sin opción, recurrir a la fórmula de Newton, que contiene la información de las fuerzas que no hacen trabajo, como la normal. ¿Ok? Entonces, eso es un punto clave que yo les quería comentar. Y lo otro es recordarles la definición también de fuerzas conservativas. Entonces, uno dice que F es conservativa si se cumple cualquiera de estas condiciones. Entonces, uno es que exista un potencial tal que menos el gradiente del potencial sea igual a la fuerza. Dos, si es que la integral de trabajo de la fuerza sobre una curva cerrada es cero. Y tres, que va a ser la más útil, que el rotor de la fuerza sea cero. ¿Ya? Entonces, aquí hay, porque tenemos tres formas de demostrar que una fuerza es conservativa. Ahora, la que se usa para demostrar que una fuerza es conservativa, cuando me piden demostrar, verifique que F es o no conservativa, uno usa simplemente tres. ¿Ya? O sea, me dan una fuerza y me piden verificar si es conservativa o no, uso tres. Sin embargo, para otros casos, muchos otros casos, eh, yo puedo usar como argumento alguna de las otras dos. Generalmente dos no se usa tanto, pero la condición uno sí se usa mucho. Por ejemplo, hay muchos problemas en donde a mí me dicen calcule el potencial de una fuerza. Si a mí me dicen calcule el potencial de una fuerza, indirectamente me están diciendo que es conservativa, porque si existe un potencial, me están pidiendo que lo calcule, entonces existe. Si existe un potencial, entonces la fuerza es conservativa. ¿Ok? Entonces, de repente me dan esos mensajes implícitos en el enunciado en donde me dicen, calcula el potencial de tal fuerza, significa que el potencial existe y por lo tanto la fuerza es conservativa. Por último, les quería comentar que también existe una relación muy importante que lo van a ver posiblemente con las fuerzas centrales. Entonces, cualquier fuerza que sea del tipo una función que dependa solo de una distancia, un origen, en esa misma dirección, es conservativa. ¿Ya? Como la gente lo dice usualmente en los libros y los textos, es que fuerza, fuerza central es conservativa. ¿Ya? Eso siempre es cierto. Ahora, no es cierto la implicancia al revés. Es decir, si una fuerza es conservativa, no implica que sea central. ¿Ya? Eso es un error que también el tiempo en donde soy auxiliar me he dado cuenta que de repente es una falsa implicancia que algunos estudiantes asumen, que no es cierta. Si una fuerza es conservativa, no necesariamente es central, pero al revés sí es cierto. Es decir, si una fuerza es central, entonces sí es conservativa. ¿Ya? Para que lo tengan presente al momento de argumentar en sus pruebas. Así que, bueno, sin más, eh, me despido, les deseo mucho éxito en lo que viene en el semestre de verano, mucho éxito en los controles que les quedan y también les deseo mucho ánimo. Chao, chao.